Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Vamos a continuar leyendo unos capítulos más de este libro didáctico, poético, que es el libro de Job, uno de los libros del Antiguo Testamento que tenemos en las Sagradas Escrituras. Recuerden que Job, pues, nos dicen que era un patriarca nómada, aunque algunos otros dicen que fue un personaje ficticio. Pero bueno, pues eso a nosotros no nos va a interesar mucho porque lo que queremos nosotros es obtener el mensaje de nuestro Padre Dios que nos transmite por medio de estos versículos y capítulos. Vamos a empezar con el capítulo número 23, que en ese nos habíamos quedado. Y bueno, pues dice así. Habla Job y dice, una vez más mis quejas son amargas, porque Dios ha descargado su mano sobre mí. Ojalá supiera yo dónde encontrarlo y cómo llegar a donde vive. Presentaría ante él mi caso, pues me sobran argumentos. Ya sabría cómo responder a lo que él me contestara. Pero él no usaría la fuerza como argumento, sino que me escucharía. Y reconocería que tengo la razón, me declararía inocente, me dejaría libre para siempre. Pero busco a Dios en el oriente y no está allí. Lo busco en el occidente y no lo encuentro. Me dijo al norte y no lo veo. Me vuelvo al sur y no lo percibo. Él conoce cada uno de mis pasos, puesto a prueba saldré puro como el oro. Yo siempre he seguido sin desviarme el camino que Él me ha señalado. Siempre he cumplido sus leyes y mandatos, y no mi propia voluntad. Cuando Él decide realizar algo, lo realiza. Nada le hace cambiar de parecer. Lo que Él ha dispuesto a hacer conmigo, eso hará, junto con otras cosas semejantes. Por eso le tengo miedo, solo el pensarlo me llena de terror. Dios el Todopoderoso me tiene acobardado. Ojalá la noche me hiciera desaparecer y me envolviera la oscuridad. Capítulo número 24. ¿Por qué Todopoderoso no señala fechas para actuar, de modo que sus amigos puedan verlas? Los malvados cambian los linderos de los campos, roban ovejas para aumentar sus rebaños, despojan de sus animales a los huérfanos y las viudas, apartan a los pobres del camino y la gente humilde tiene que esconderse. Los pobres como asnos salvajes del desierto salen a buscar con trabajo su comida, y del desierto sacan alimento para sus hijos. Van a recoger espigas en campos ajenos o a rebuscar en los viñedos de los malos. Pasan la noche sin nada con que cubrirse, sin nada que los proteja del frío. La lluvia de las montañas los empapa y se abrazan a las rocas en busca de refugio. Les quitan a las viudas sus recién nacidos y a los pobres les exigen prendas. Los pobres andan casi desnudos, cargando trigo mientras se mueren de hambre. Mueven las piedras del molino para sacar aceite, pisan las uvas para hacer vino y mientras tanto se mueren de sed. Lejos de la ciudad, los que agonizan lloran y lanzan gemidos. Pero Dios no escucha su oración. Hay algunos que odian la luz y en todos sus caminos se apartan de ella. El asesino madruga para matar al pobre y al anochecer se convierte en ladrón. El adúltero espera que oscurezca y se tapa bien la cara pensando así nadie me ve. El ladrón se mete de noche en las casas. Todos ellos se encierran de día, son enemigos de la luz. La luz del día es para ellos densa oscuridad, prefieren los horrores de la noche. ¿Qué contesta Sofar? El malvado es arrastrado por el agua, sus tierras quedan bajo maldición y nadie vuelve a trabajar en sus viñedos. Con el calor de la sequía, la nieve se derrite. En el sepulcro el pecador desaparece. Su propia madre se olvidará de él. Los gusanos se lo comerán. A nadie volverá a acordarse de él. El malo caerá como un árbol cortado. Con las mujeres sin hijos y con las viudas fue siempre cruel. Jamás las ayudó. Pero Dios con su fuerza derriba a los poderosos. Cuando Él actúa nadie tiene segura la vida. Dios los deja vivir confiados, pero vigila cada uno de sus pasos. Por un momento se levanta el malo, pero pronto
deja de existir, se marchita como hierba arrancada, como espiga que se dobla. Y si esto no es así, ¿quién podrá desmentirme y probar que estoy equivocado? Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues hemos visto dos eh, procesos, por decirlo así, de cómo se van suscitando las cosas. Primero Job y después su amigo Sofá. Pero bueno, vamos a ir dándole continuidad a la explicación de cada uno de estos versículos. Y miren, acuérdense que lo vemos de una forma teológica, ¿eh? No lo vemos de una forma doctrinal, ni tampoco literal, porque pues, caeríamos en lo monótono, en que pues yo ya lo leí, yo ya lo entendí. Y voy a poner un ejemplo, ¿no? Miren, aquí en el número 1 dice, una vez más, mis quejas son amargas porque Dios ha descargado su mano sobre mí. Bueno, ¿qué entendemos con eso? Pues que Job muy explícitamente dice que pues sus quejas son amargas porque Dios ha descargado su mano sobre él. O sea, siente que el Señor le está cargando la mano, ¿no? Ha descargado su mano sobre él, como si Dios fuera un ser humano. Eso lo entendemos literalmente, ¿no? Y dice, ay, no, pues es que el Señor, o de una manera simbólica, ¿no? De que, ay, me estás cargando la mano. Pues no es que ponga su mano sobre la espalda de la persona, sino que le está poniendo mucho trabajo al trabajador, al empleado, ¿no? Sí, muy negrero, dice uno. Esa sería la forma literal de poder entender un versículo. ¿Sí? La forma histórica, pues lo vemos que lo está expresando Job de esa manera, como que su impaciencia por la enfermedad en la que está él viviendo, pues es una situación crítica y por eso está expresando de esa manera, ¿no? Su condición. Entonces ya vimos dos cosas, ¿no? La forma histórica de Job y la forma literal. Pero aquí nos da un mensaje muy importante, que es el mensaje que nosotros queremos obtener de cada uno de los versículos. ¿Sí? Muchas veces nosotros nos quejamos y principalmente nos quejamos con Dios. A veces ni somos personas que estamos acercadas al Señor, pero cuando nos va mal, empezamos con que si hay un Dios y hay que achacarle todos nuestros males al Señor, ¿no? Y más cuando son malestares o son malas, que nos hemos provocado nosotros. Y otra es que son males provocados por lo mundano y lo terrenal, ¿sí? O lo humano, lo mundano, ¿no? Entonces, pues, yo me pregunto, ¿sí? Si tú solo te estás amargando la vida, si tú solo te estás poniendo la soga al cuello, si tú solo te estás maltratando, ¿cómo te atreves a decir que Dios es el que te está cargando la mano, ¿no? Está poniéndote a pie en la cara, ¿no? Como vulgarmente decimos. ¿Se dan cuenta entonces que habemos muchas personas que de esa manera a veces transitamos y respondemos y acreditamos el suceso a nuestro Padre Dios? Pues no. Y eso que le estoy diciendo es de gente que a lo mejor no está cerca del Señor, pero hay gente que cree en Dios, que ama a Dios y que religiosamente, ¿verdad?, siempre está con Dios, y cuando le pasa algo así, pues empieza a decir, no, ya no quiero saber nada, no, ya me cansé de hacer oración, me cansé de hacer oración, me cansé de llorar, ¿no? Me cansé de rezar el rosario, me cansé de cantar los salmos, ¿no? Sí, me cansé de implorar al Señor, ¿no? Pues entonces no lo conoces bien a nuestro Padre Dios, ¿no? Entonces ya se dieron cuenta que esta es una situación totalmente distinta, una forma literal, una forma histórica y esta forma de exégesis, ¿no?, de una forma teológica, ¿sí? Pues es así como tratamos nosotros de ir interpretando las Sagradas Escrituras, ¿no? Bueno, vamos a seguir con el número, dice el número 3. Ojalá supiera yo dónde encontrarlo y cómo llegar a donde vive. O sea, como si fuera una persona. Si lo leemos literalmente, pues así caemos, ¿no? Con esa situación. Pero no es una persona nuestro Padre. Pero Job así lo escribe. El agiógrafo así lo explica, ¿no? Ojalá supiera yo dónde encontrarlo, ¿no? Si fuera un ser humano. Pues no. ¿Dónde encontramos a Dios? En todas partes. En donde tú te encuentres, ahí está Dios. Comunícate con Él, haz oración. Ese es el mensaje teológico. Ese es lo que debemos de nosotros entender, ¿no? Y nuestro Padre Dios fue nuestro creador, pero ahora es nuestro Padre, porque nuestro Señor Jesucristo nos dio la oportunidad de poderle llamar
Padre. Sigue diciendo, presentaré ante él mi caso, pues me sobran argumentos. Job, viéndolo de una forma histórica, este geógrafo pues dice, yo tengo muchos argumentos de cómo defenderme, porque era una personalidad, sí, rica, pero también luchaba por estar bien con el Señor. Entonces, supuestamente él tiene todos los argumentos sabidos y por haber. Pero nosotros no tenemos, aunque seamos como Job, aunque seamos como el joven rico que cumplimos los mandamientos desde nuestra niñez, ajá, ajá, ajá. Bueno, vamos a ponernos a pensar, no tienes argumentos ante nuestro Padre Dios para poder discutir. Nuestro Padre Dios es el Todopoderoso, no es un ser humano, no es una personalidad que tú quieras verlo como, como un ser humano, ni tampoco es una energía, ¿no? Nuestro Padre Dios es Dios, es nuestro Padre, es el Todopoderoso, el creador de todos los universos, si es que así lo quieres entender, de todas las galaxias, ¿no? Sí, de todo el infinito, ¿no? Los científicos nos quieren hacer entender de cómo se ha creado la naturaleza, se ha creado el, 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 el planeta Tierra, ¿no? El universo, dicen, con un Big Bang, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero todo esto es por el Todopoderoso. ¿Sí? Bueno, ya sabría cómo responder a lo que él me contestara. Muy seguro está Job, muy seguro. De decir, yo sé cómo puedo contestarle al Señor en una discusión que tenga con él. Pues eso lo podemos hacer en nuestra oración, platicar con él, y él nos va a responder. Necesitamos hacer oración con él. Oración es platicar con nuestro Padre Dios de todas las cosas que nos pasan en día a día. Recuerden, vivamos el día de hoy como fuese el último día. No estemos preocupados por el mañana. Ya el mañana nos dice, Dios tendrá sus propias preocupaciones. Y no estés pensando en el pasado, porque eso te está destruyendo. Y el que voltea hacia atrás nos sirve para arar hacia adelante. ¿Sí? Entonces es muy importante eso que te acuerdes. Número 6 dice, pero él no usaría la fuerza como argumento, sino que me escucharía. Lógico, nuestro Padre Dios nos escucha, nos escucha. Haz tu oración, no esperes oír una voz ronca, una voz de bajo, una voz de tenor, una voz de barítono. No, 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 no comiences tú a imaginarte cosas que no son. ¿Cómo se comunicó con José, el esposo de María? Con José el carpintero, al que nosotros le denominamos San José. ¿Cómo se comunicó? En sueños. ¿Sí? ¿Cómo se comunicó con los pastores? Mediante un ángel. ¿Sí? ¿Cómo se comunicó con nuestra Santísima Madre cuando la Anunciación? Un ángel. ¿Sí? ¿Cómo se comunicó con Abraham? Con ángeles que llegaron a su tienda de campaña. ¿Cómo se comunicó nuestro Señor Jesucristo con Saulo Pablo de Tarso? Se le apareció en el camino y lo cegó y le dijo, habló con él. ¿Cómo se comunicó Dios con Moisés? Mediante una zarza hirviendo se escuchó una voz en el monte Oreb, en el monte Sinai. Entonces, ¿se comunica o no se comunica Dios con nosotros? Claro que se comunica con nosotros y nos escucha. Y reconocería que tengo la razón, me declaré inocente, me dejaría libre para siempre. O sea, si Job sabe que es inocente, si nosotros sabemos que las cosas nos llevan a una aceptación de nuestro Padre Dios, pues entonces no estemos preocupados. Acuérdense que lo que decimos en la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, no nos dejes caer en la tentación. La vamos a tener, pero que no nos deje caer en la tentación nuestro Señor. Eso es importante, ¿sí? Pero busco a Dios en el oriente y no está allí, dice. Lo busco en el occidente y no lo encuentro. Me dirijo al norte y no lo veo. Me vuelvo al sur y no lo percibo. Dios está en todas partes, en donde tú te encuentres, en el polo norte, en el polo sur, en Groenlandia, en la Patagonia, en Europa, en América, en África, en Asia, en Australia, sí, en cualquier lugar, en el mar, en una isla. Ahí está Dios, porque Dios está en todos lados.
en todos los planetas, en todas las galaxias, en todos los universos, en todos los infinitos. El Señor nos escucha, pero no creamos que es un ser humano. Sí, porque la iglesia, principalmente la iglesia católica, nos pone una imagen de la Santísima Trinidad, así le dicen, ¿no? Santísima Trinidad, a la divina persona de nuestro Padre Dios, a la divina persona de nuestro Señor Jesucristo y a la divina persona del Espíritu Santo. Y ponen a nuestro Padre Dios como un viejito, ¿no? Con barba y bigote blanca. Y ponen a nuestro Señor Jesucristo con barba y bigote negra y cabello largo y con una cruz abrazándolo, ¿no? Y ponen al Espíritu Santo como una paloma, ¿no? Sí, pues son los símbolos que ellos tienen. Y así nos lo presentan, ¿no? Como si fueran dos seres humanos, ¿no? Y un animalito, una paloma, ¿no? Oigan, no, nuestro Padre Dios es el Todopoderoso. No tiene esa imagen, ¿eh? No es así. Discúlpenme, ¿no? Los católicos, discúlpenme la gente que tiene esa idea, pero no es así. Nuestro Padre es todopoderoso y no tenemos una imagen de Él. Dijo Jesucristo a Felipe, Felipe, ¿me estás viendo a mí? Estás viendo al Padre. O sea, no le estaba hablando de su físico, sino de sus acciones divinas. Entonces cada uno de mis pasos puesto a prueba, saldré puro como el oro, dice. Él conoce cada uno de mis pasos. Él conoce, puesto a prueba, saldré puro como el oro. Pues sí, Dios sabe todo. Entonces, si has hecho bien las cosas, pues está bien. Ten seguridad. Pero si has hecho las cosas mal, pues sabes, al que siembra mal, mal va a cosechar. Yo siempre he seguido sin desviarme el camino que él me ha señalado. Está seguro Job, ¿no? Es uno de otros personajes que tiene esa seguridad, como el joven rico cuando le dijo al Señor, Señor, ¿qué necesito para ser perfecto? Y le dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y después ven y sígueme. Job era muy rico, muy adinerado, era el más rico dicen ahí, del oriente, ¿no? Sí. Entonces, ya se le acabó su riqueza, entonces la cosa era seguir al Señor. Él no tuvo la necesidad de vender todo y dárselo a los pobres, todo se le acabó. Se lo llegaron, se lo robaron, se murieron sus hijos. Necesitaba nada más seguir al Señor. Siempre he cumplido sus leyes y mandatos, y no mi propia voluntad. ¿Se acuerdan que nuestro Señor Jesucristo en la nación del huerto dijo, si es posible que pase este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la de nuestro Padre Dios? Él sabía lo que iba a sufrir. Él sabía que lo iban a matar. Él sabía todo. ¿Quién lo iba a entregar? Judas. ¿Quién lo iba a condenar? El Sanedrín. ¿Quién iba a dar la orden para matarlo? Pilato. ¿Quién iba a realizar el martirio, el castigo? Los soldados romanos. ¿Sí? Todos lo sabía nuestro Señor. Dice, hoy está re feo todo esto, ¿no? Pero sí es posible que pase esto, pero no, que se haga la voluntad de nuestro Padre. Por eso es que aquí Job dice, y siempre he cumplido sus leyes y mandatos, y no mi propia voluntad. Y eso hizo nuestro Señor Jesucristo exactamente. ¿Sí? Cumplió las leyes y los mandatos, y no su propia voluntad. Cuando Él decide realizar algo, lo realiza. Nada le hace cambiar de parecer exactamente. Por eso hay por ahí una explicación que dice, cuando Dios está contento, a todo dar, ¿no? Pero cuando se enoja, así dice el verso, ¿no? Aguas. Y sí, aguas porque inundó la tierra 40 días y 40 noches, ¿no? Y se murió todos, excepto Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras de Noé, ¿verdad? Sem, Cam y Jafet. ¿Eh? Lo que Él ha dispuesto a hacer conmigo, eso hará, junto con otras cosas semejantes. Pues sí, nuestro Padre Dios es el hacedor de todo lo que nos pasa, ¿eh? Pidámosle a Dios siempre. Él no nos va a exigir algo que sabe que no podemos, porque todos tenemos diferentes condiciones, todos tenemos diferentes dones, todos tenemos diferentes formas y estamos en diferentes lugares, ¿sí? Situaciones en donde debemos de ejercer y llevar a cabo nuestro ministerio, que es conocer, amar y servir a Dios y hacer obras hacia el prójimo. Por eso le tengo miedo, solo el pensarlo me llena de terror.
Sí, porque mucha gente que no cree en Dios le tiene miedo a muchas otras cosas, mundanas y terrenales. Pero lógico que a Dios no le tiene miedo. Nosotros los creyentes, nosotros que conocemos a Dios, mínima parte, si no llegamos ni al 1% de conocerlo, le tenemos a Dios. En una de esas se desespera, por decirlo de alguna manera, y arrasan, ¿no? Con todo. Sí, hay mucha maldad en el planeta Tierra, mucha maldad. No solo que lo estamos contaminando el planeta, ¿sí? Con nuestra forma de vivir erróneamente, ¿no? No les digo cómo, porque me tardaría aquí muchos minutos en decirles que ensuciamos los mares y los ríos con la basura, ensuciamos el agua con químicos, con el petróleo, contaminamos el aire con la combustión, y eso del cambio climático pues sí existe, pero bueno, me voy a tardar mucho en explicarles cada uno de todo lo que estamos destruyendo en el planeta, ¿no? De una forma física y mundana, pero aparte hay mucha violencia. Esa invasión de este presidente de Rusia a Ucrania, eso es un error muy grande, ¿sí? Y no porque si invada, puede invadir, puede meterse a tu casa, ¿no? Pero el matarte, el secuestrarte, el violarte, el robarte, ¿no? Pues todo eso, pues va en contra de las leyes del Señor, ¿sí? Todas esas acciones, pues, son acciones que no, Dios no las ha permitido. Y pues sembró la maldad, va a cosechar su maldad. Así como trata, lo van a tratar, ¿sí? El que mata espada, es mata muere, a espada muere, ¿sí? El miedo es muy importante, pero ellos no le tienen miedo a Dios, pero ya lo verán, verán los resultados. Dios el Todopoderoso me tiene acobardado, dice Job. Pues sí, si a lo mejor ya se sienten acobardado con miedo, con terror, con desesperación, es la impaciencia de Job, ¿sí? Es impaciente. Entonces, este mensaje que nos da a nosotros es de que pues seamos pacientes, que Dios nos libre de esa tentación, que Dios nos libre de esos problemas, de esa preocupación, independientemente de que digas tú, pues yo voy a misa, confieso, comulgo, voy al grupo de oración, voy al grupo de la pastoral, soy devoto de X, soy de la vela perpetua. Sí, no, no existe eso de la vela perpetua, pero es un dicho que así lo dicen, ¿no? Y y me porto bien. Bueno, sí, pero pues puede el Señor ponerte a prueba, ¿eh? Y no por eso te vas a hacer menos, ¿eh? Tengamos mucho eso como dato, ¿no? Sí, seamos muy considerados en eso y no caigamos en los errores de que decir, ay, no, pues el Señor me está castigando. No, te está poniendo a prueba, ¿eh? Te está poniendo a prueba, eso es simple y llanamente, ¿no? Bueno, ojalá la noche me hiciera desaparecer y me envolviera la oscuridad. Ya quisiera perdón, ya quisiera Job desaparecer de este mundo, ¿no? Como dicen la historia que Juan, uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, el último que muere en la isla de Patmos, lo que quería era ya morirse, ¿no? Para pasar a formar parte de la satisfacción total, como sus demás compañeros que habían fallecido, estar en el seno de nuestro Padre Dios y recibir esa grandeza, ¿no? De estar con el Señor una vez más, ¿no? Porque venimos de Él y nos vamos con Él cuando nos vayamos de aquí. Recuerda, la máquina biológica que tenemos, pues nada más te puede durar un tiempo, ¿eh? Según como tú la cuides y según como tú la carga genética que traigas, ¿sí? Y la oportunidad que nos dé Dios, definitivamente, de seguir en esta máquina biológica. Bueno, número 24 dice, ¿por qué el Todopoderoso no señala fechas para actuar de modo que sus amigos puedan verlas? Pues imagínense si el Señor nos dice, mira, tú te vas a morir en el año 2030, pues te mueres antes. Nada más del temor, ¿no? O te enfermas y llegas bien enfermo ese día, ¿no? De la desesperación, te vuelves un loco, ¿no? De la desesperación. Pues no puede ser posible. Los malvados cambian los linderos de los campos. Sí, eso es lo que hacen los malvados, ¿no? Cambian todo, ¿no? Hay gente, líderes espirituales que cambian todo, ¿eh? Te engañan para sacarte provecho, ¿no? Hay muchos líderes espirituales que eso hacen, ¿eh? Te engañan para obtener algo de ti, dinero, casa, sexualidad, de todo, ¿eh? Roban ovejas para aumentar sus rebaños,
Si los malvados así son, ¿no? Sí, se apoderan de lo demás, el robo. Despojan de sus animales a los huérfanos y las viudas. Se aprovechan de la gente débil, de la gente que no se puede defender, ¿no? Y eso pues lo vemos hoy en día. Hay mucha gente que anda haciendo eso, ¿no? Sí, gobiernos que hacen eso, ¿no? Tenemos varios países que están aprovechándose del pueblo. No voy a dar nombres, no tiene caso, ¿no? No sé si ustedes sepan, pero a veces este tipo de comentarios, este tipo de videos, este tipo de explicaciones, nos mandan a nosotros que grabamos y que grabamos en esta aplicación de YouTube. Nos mandan mensajes en donde nos dicen, este video, está prohibido pasarlo en Corea del Norte, está prohibido pasarlo en Irán, está prohibido pasarlo en Venezuela, está prohibido pasarlo en Cuba, está prohibido... Así nos dicen, ¿sí? Y está bien, o sea, pues no los van a dejar. ¿Por qué? Porque va en contra de su cultura, en contra de sus principios, en contra de los gobiernos que tienen dominado a ese país bajo el régimen nefasto de ser pues líderes eternos, ¿no? ¿Sí? Hasta que se mueran, abandonan el poder y todavía se lo dejan a algún familiar. ¿Eh? Apartan a los pobres del camino y la gente humilde tiene que esconderse, ¿sí? Esos malvados hacen esos daños, se aprovechan de la gente humilde, de la gente sencilla, y tienen que sufrir las calamidades. Los pobres, como asnos salvajes del desierto, salen a buscar con trabajo su comida, y del desierto sacan alimento para sus hijos, ¿no? Imagínense la población, la gente que ahorita ha sido despojada de su casa, de su trabajo, de sus tierras, de su dinero, de sus propiedades, de su coche, ¿sí? Y tuvieron que huir a otro país porque se le ocurrió a un presidente invadirlos y correrlos. Y todavía si tienes suerte de que en el camino de cuando vas huyendo hacia otro país y que te dejen entrar, primero, punto uno, que te dejen entrar a ese otro país. Y punto dos, que en el camino no te vayan a agarrar y te vayan a dinamitar o te vayan a matar en el camino con algunas granadas, con algunas bombas, ¿sí? Que los agresores pues tratan de deshacerse de la gente, ¿no? Porque lo que quieren es apoderarse del país, pero sin gente, ¿no? Imagínense, la gente que está, ahorita en el año 2022, eso está ocurriendo. Dijeras, pues eso pasaba antes, ¿no? Hace miles de años. No, pasó hace miles de años y sigue pasando. O sea que el maligno sigue trabajando. Lo que muchos de nosotros no trabajamos en conocer, amar y servir a Dios. ¿Sí? Van a recoger espigas en campos ajenos a rebuscar en los viñedos de los malos. Pasan la noche sin nada con qué cubrirse, sin nada que los proteja del frío. Pues fíjense toda esa gente. Estoy hablando de esa gente que de Ucrania, ¿no? Tuvo que salir, ¿no? Y bueno, no es el único país, ahorita lo menciono porque es una situación crítica, ¿no? Pero hay otros países en América que tienen el mismo problema, ¿eh? Sí, la gente, el pueblo está sufriendo hambre, no tiene casa, no tiene vestido, no tiene sustento. Y el gobierno a todo dar, eso sí tienen todo, ¿no? Sí, la lluvia de las montañas los empapa y se abrazan entre las rocas en busca del refugio. Les quitan a las viudas sus recién nacidos y a los pobres les exigen prendas. ¿Cómo ven? A las viudas les quitan, ¿para qué querrán a los recién nacidos? Pues hoy en día los secuestran y muchos dirán, ay, es que desaparecieron los niños para hacer trasplantes de órganos. No, no, no. Es que secuestran niños para venderlos a parejas que no pueden tener hijos. No, no, no. Es algo peor. Secuestran a los niños para violarlos. ¿Sí? Para violarlos. ¿Cómo puede ser posible que haya seres humanos que sientan satisfacción tener sexualidad con niños y niñas? O sea, híjole, no puede ser posible. Y dirán, bueno, ¿eso es todo? No, está peor la cosa. Los matan, los asesinan. ¿Y eso es todo? No. Hay gente que se los come. Sí, se los come. O sea, Dios te da, ya exageras. No, miren, no le busquen, mejor búsquenle. Búsquenle y van a encontrar toda la información. La humanidad engaña, ¿eh? La humanidad, recuerda lo que dijo nuestro Señor Jesucristo.
Maldito el que confía en el hombre y bendito el que confía en Dios. Y eso pasaba en aquel entonces. ¿Ustedes creen que esto no pasa ahorita? No, peor, ¿no? Y aquí como dicen, ¿no? Les roban a los hijos a las viudas, ¿no? Sí, pues para eso, ¿no? Y existía todo ese tipo de estupideces, ¿no? Los pobres andan casi desnudos cargando trigo mientras se mueren de hambre. Mueven las piedras del molino para sacar aceite, pisan las uvas para hacer vino y mientras tanto se mueren de sed. Hay mucha esclavitud, ¿no? Ahorita mucha gente dice, es que están secuestrando a muchas mujeres. Sí, pero ya se hizo un estudio y una investigación. El 75% han desaparecido hombres y el 25% mujeres. ¿Esto qué quiere decir? Que también los hombres son secuestrados y desaparecidos los jóvenes. ¿Y qué hacen con los jóvenes? Pues los usan para que se pongan a trabajar, ¿sí? En la maldad, ¿no? ¿Sí? Los secuestran, ¿no? ¿Sí? Secuestran a médicos, secuestran a abogados, secuestran a enfermeros, secuestran a estudiantes, jóvenes, para que trabajen, los esclavizan. Y más los migrantes que pasan por nuestra nación, ¿no? Que van a Estados Unidos, los secuestran las organizaciones delictivas y los desaparecen. Lejos de la ciudad, los que agonizan lloran y lanzan gemidos, pero Dios no escucha su oración. Lejos de la ciudad, los que agonizan lloran y lanzan gemidos, pero Dios no les escucha su oración. Así dice este geógrafo Job. Pues déjenme decirles que si Dios escucha la oración, ¿se acuerdan de que dijo Dios a Moisés, ve a Egipto a liberar a mi pueblo? Porque he escuchado sus llantos, sus quejidos, sus gemidos, ¿sí? Sus gritos, ¿sí? O sea, sí nos escucha el Señor. Hay que hacer oración, sí nos escucha. ¿Sí? Dirán ustedes, pero es que yo ya hablé con él y no me contesta y no solucionan las cosas. Hemos estado haciendo oración para que se acabe la guerra en Ucrania. Y ya quisiéramos que pronto se acabara, ¿no? Esa invasión ya, ¿no? Se finiquitara, ¿no? Porque aparte de todo esto, este gobierno está amenazando al mundo entero de que no se metan, ¿eh? No se metan conmigo, no se metan, porque a todos les doy, ¿eh? Empiezo a mandar bombas nucleares y mato mucha gente, ¿no? ¿Cómo ven? O sea, pues, entonces hacemos oración, le pedimos al Señor que esto se acabe y decimos, oye, ya llevan más de 80 días de invasión en Ucrania y Dios deja todo esto que pase. Así es. El Señor tiene la última palabra. Y cuando las cosas se solucionen, acuérdense de que quien las hizo fue nuestro Padre Dios. ¿Por qué está dejando que esto suceda? Hay alguna razón. No la conocemos nosotros, pero hay una razón. Desgraciadamente mucha gente está sufriendo. Y pidámosle a Dios por esa gente. Hay algunos, dice el número 13, dice, hay algunos que odian la luz y en todos sus caminos se apartan de ella. ¿Se dan cuenta cómo no podemos leerlo esto de una manera literal? Porque dicen, odian la luz, entonces no les gusta la compañía de luz, o que siempre andan a oscuras, apagan, usan velas, ¿sí? Y en todos sus caminos se apartan de ella, ¿no? Pues solamente los vampiros. Pero no, aquí no está diciendo que la luz es Dios, ¿sí? No les agrada lo que dice nuestro Padre Dios. Ellos quieren seguir siendo vándalos, robando, matando, violando, secuestrando, ¿sí? Obteniendo lujos, viviendo lo mundano y lo terrenal. No les interesan las cosas espirituales. Y bueno, pues yo solamente sé, como dice la Escritura, si andas en un camino equivocado, mal te va a ir. Si andas en un camino bien en el Señor, pues te va a ir bien, vas a ser próspero. Cuando te mueras, no te mueres, tu espíritu se va con el Señor. De lo contrario, estás en ausencia del Señor, estás en el pecado y pues tanto tu máquina biológica como tu alma, tu espíritu, ¿sí? Finiquita. Hasta ahí se acaba, ¿eh? Y ahí te vas a dar cuenta de la verdad. El asesino madruga para matar al pobre, fíjense, y al anochecer se convierte en ladrón. Eso es lo que pasa ahí en el país de Ucrania, ¿sí? Madrugan para invadir el país, ¿no? Algunas ciudades, ¿sí? Y en la noche
les roban todo. Y en la noche invaden ese lugar y se apoderan de ese lugar, ¿no? Los soldados violan mujeres, los soldados matan hombres y mujeres y niños, se quedan con todo lo que encuentran, ¿sí? Y ya nada más por radio, ¿no? Tenemos apoderada la ciudad fulana de tal, ¿no? Y bueno, ese es un ejemplo, pero nos dice a nosotros exactamente que la gente pecadora anda en la oscuridad, anda en el mal, es gente perversa y solamente trata de dañar al prójimo, ¿sí? El adúltero espera a que oscurezca y se tapa bien la cara pensando, así nadie me ve, ¿sí? Esconden su pecado, esconden su acción, ¿sí? El ladrón se mete de noche en las casas, ¿sí? Es muy normal, todos ellos se encierran de día, son enemigos de la luz, son enemigos de la verdad, ¿sí? El pecado es la oscuridad. La luz del día es para ellos de densa oscuridad. Prefieren los horrores de la noche. ¿Sí? Bueno, pues esto nos da a entender de que la gente pecadora está en la oscuridad. La gente que está en la luz es la que conoce, ama y sirve a Dios. Tengamos confianza en el Señor, pidámosle a Dios para que siempre nos proteja de todos los males que existen en la actualidad. ¿Qué dice Sofar, el amigo de Job, en estos versículos que siguen? El malvado es arrastrado por el agua, sus tierras quedan bajo maldición y nadie vuelve a trabajar en sus viñedos. Pues da a entender de que el malvado le va a ir mal, ¿eh? Está sembrando maldad, va a cosechar maldad. Él y su familia. Sí, porque muchas veces dicen, bueno, pero si él se porta mal y su familia no. Bueno, si su familia no se porta mal, pues les va a ir bien. Pero, de tal paro tal astilla, que puede aprender el hijo del papá delincuente y malo. Pues lo mismo, maldad. No puede copiar algo que sea bueno. Puede ser posible que salga bueno algo, pero es difícil, ¿eh? Es casi imposible. Con el calor de la sequía, la nieve se derrite. Y en el sepulcro el pecador desaparece, pues sí. El castigo lo conlleva desde el momento en que hace sus malas acciones. Dicen, en el pecado lleva la penitencia. Así dice el dicho, ¿eh? Bueno, su propia madre se olvidará de él. Los gusanos se lo comerán y nadie volverá a acordarse de él. Bueno, si lo entierran, ¿no? Porque pues, si lo queman, lo incineran, pues cuáles gusanos, ¿no? Pero se dan cuenta cómo es una forma literal. Lo que aquí quiere dar a entender es de que, pues imagínate, el papá y la mamá estarán orgullosos de que su hijo sea un delincuente. Bueno, si el papá y la mamá son delincuentes, pues lógico que van a estar muy contentos de que su hijo haya sido mejor delincuente que el papá, ¿no? Sí, sí es que todavía vive el papá y la mamá, ¿no? Porque pues, son delincuentes, a lo mejor ya los mataron, a lo mejor están en la cárcel, no sabemos, ¿no? Entonces, su propia madre se olvidará de él, que es lo que nos dice el gobierno, dice, ya no sigan delinquiendo delincuentes, si no les voy a decir a sus papás, a sus abuelitos para que los regañen, así dice el gobierno. Ay, qué gobierno tan iluso, qué gobierno tan inocente, ¿verdad? Ya parece que los delincuentes van a decir, ay, sí, ya no hay que delinquir, porque dijo el presidente que les va a decir a mi papá y mi mamá, como si su papá y su mamá no supieran, y su abuelo y su abuela no supieran lo que están haciendo. Si son iguales, a lo mejor, sí, igualitos, ¿verdad? Bueno, con las mujeres sin hijos y con las viudas fue siempre cruel, jamás las ayudó. Pero Dios con su fuerza derriba a los poderosos. Cuando Él actúa, nadie tiene segura la vida. ¿Sí? Va a llegar el momento en que nuestro Padre Dios actúa, en los momentos más críticos que puede ser uno en la actualidad, como puede ser en el futuro, en cualquier situación. Cuando Dios actúa, actúa y ahí se acaba todo. Esperemos, pidámosle a Dios, ahorita que estamos viviendo una situación difícil con este país de Ucrania,
digámosle a nuestro Padre Dios que cuanto antes, cuando Él tenga la decisión, cuando Él ya sepa cuándo, y que nos dé paciencia, pero que ya no sufra tanta la gente, que la gente se salve. Y Él tiene la última palabra. O sea, sé que a lo mejor muchos están sufriendo en este momento, no solamente allá, sino aquí en este momento hay mujeres, niños y jóvenes que han sido secuestrados, que han sido violados, que han sido asesinados, diariamente están matando gente. Y muchas veces es gente inocente, no siempre son gente coludida con organizaciones delictivas. Hay gente inocente, ¿no? que son secuestrados y asesinados, ¿no? Entonces, pues pidámosle a Dios. Él es el que puede ayudarnos. No esperen ustedes que el gobierno, que los militares, que la policía nos vaya a ayudar para que esto se acabe. Pues, ¿no? Acuérdense, tanto gobiernos como asociaciones de seguridad muchas veces están coludidos. Ellos mismos son parte de la delincuencia. Entonces, pues el Señor a todos les va a dar su merecido, ¿eh? A todos. No se van a salvar tan fácilmente, ¿eh? Eh, Dios los deja vivir confiados, pero vigila cada uno de sus pasos. Fíjense lo que dice, ¿eh? Estamos viendo un libro que fue escrito miles de años antes. Vamos a ponerle 1000 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Este libro fue escrito hace 3000 años. Y está hablando como si estuviéramos pasando eso ahorita. ¿Sí? Dios los deja vivir confiados, pero vigila cada uno de sus pasos. El presidente Vladimir Putin, pues sí, pues, vive muy confiado. El presidente de Cuba vive muy confiado. El presidente de Nicaragua vive muy confiado. El presidente de Venezuela vive muy confiados. Se sienten confiados. ¿Verdad? Dios tiene la última palabra, vuelvo a decirles esto, ¿eh? Por un momento se levanta el malo, pero pronto deja de existir. Se marchita como hierba arrancada, como espiga que se dobla. Ahí está la respuesta, ¿eh? Esperemos que esto sea pronto y se acabe todos estos malestares que estamos viviendo ahorita en este planeta en este año 2022. Si alguien escucha esto dentro de muchos años a futuro, pues se van a acordar históricamente de lo que nos estaba ocurriendo y van a decir, bueno, sí, se cumplió, se acabó eso en tal año. Sí, después de haber escuchado esto, después de haberlo explicado y analizado, pues qué tanto tiempo pasó, tanto tiempo, ¿no? Y van a hacer una contabilidad, pero de que se va a acabar, se va a acabar, porque nuestro Padre Dios lo va a acabar. Si esto no es así, ¿quién podrá desmentirme y probar que estoy equivocado? Pues no nadie. No está equivocado el geógrafo, no está equivocado Job. Está perfectamente bien aclarado que la situación se resuelve porque nuestro Padre Dios tiene la última palabra. Lo que nos corresponde a nosotros es ponernos a trabajar. Recuerda, vivimos la época del Espíritu Santo. Tenemos dones del Espíritu Santo, entonces, pues esos apliquémoslos con los demás, ¿no? ¿Quieres ser el número uno? Pues ponte a servir a los demás. Así le dijo nuestro Señor Jesucristo a los discípulos, ¿sí? Le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. Hay que guiar bien a las ovejas, ¿sí? Es un llamado a los líderes espirituales, ya dejen de llenarse de dinero con la feligresía, ya dejen de mentir, ya dejen de tergiversar la palabra de Dios, porque es lo que hacen, ya dejen de inventar cosas para atemorizar a la gente. Los jóvenes en la actualidad necesitan educarles con la razón, con la veracidad, con la verdad, y no estar inventando cosas, que las indulgencias plenarias, que el limbo, que el purgatorio, y que si no cumples con los mandamientos de la ley de la iglesia, te vas a perder. Yo me pregunto, ¿cuántas miles y millones de seres humanos no son católicos y no se confiesan y no comulgan? ¿A poco esos se van a perder si van a irse al infierno? Pues no, ¿no? ¿Qué es el infierno? También inventan, ¿sí? Y después y que tratan de decir que Dios es como si fuera un ser humano. Ahí están las imágenes, ¿no? Entonces, pastores, es un consejo que yo les brindo, ¿no? Quieren tomarlo, tómenlo. Si no, pues ya lo sé que no les va a interesar, porque hacen juramento a sus instituciones, ¿no?
Sí, hasta parece que hacen un juramento de decir, vamos a decir mentiras a los feligreses, vamos a engañarlos para sacarles provecho. Sí, ¿no? Porque hasta en la actualidad, antes era más, pero en la actualidad los padrecitos hasta le dicen a las personas cuando las ven solas y tienen propiedades, oye, deja tus propiedades ahora que te mueras, déjaselas a la iglesia. Así Dios te va a abrir las puertas del cielo. ¿Sí? Te engañan. Déjame tu dinero, ¿para qué lo quieres? ¿A quién se lo piensas dejar? ¿Se lo vas a dejar al gobierno? No, déjaselo a la iglesia. Es más, déjamelo a mí. Tú me conoces, tú sabes que soy buena persona, ¿sí? Y que le voy a dar ese dinero en buen servicio a los demás. No, 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 no. Sí, 30 millones de personas fueron engañadas, ¿no? Pero bueno, es una cifra, ¿eh? Que Dios te bendiga.